Comienzo con una breve historia, como siempre, y esto es acerca de un escritor que estaba comenzando en su profesión como escritor. Había terminado su primer libro y mandó imprimir 1000 copias solamente porque era su primer libro. Entonces mandó imprimir 1000 copias. Y después de su presentación, pues algunas personas compraron el libro, no se vendieron las primeras 1000 copias, y a los días uno de los lectores se le acercó y le dijo, disculpe, fíjese que en la página 37 hay un error. Y él revisó la página 37, le llamó la atención, le dijo, ¿será? Y revisó, y tenía razón el lector, había un error. Y había un párrafo mal escrito que alteraba el sentido de la historia. Entonces él empezó a ver y decía, es cierto, o sea, esto que está aquí mal escrito altera todo el sentido del resto de la historia. Pero pues ya era tarde, ya había mandado imprimir 1000 copias. Y no se vendieron todas, en realidad se vendieron pocas. Entonces, pues este autor pues no se rindió y corrigió el error, rediseñó esa parte de la trama de tal manera que en la segunda edición que mandó imprimir, esa equivocación que fue rediseñada terminó convirtiéndose en una parte más poderosa del libro, y cuando sacó nuevamente ciertas copias se vendieron como pan caliente, y de ahí sacó más y más hasta que su libro se convirtió en un éxito total. ¿Por qué? Porque de un error él lo tomó, alteró, y esa alteración sirvió para algo mucho mejor. Entonces, por eso el tema del día de hoy se llama alterados. Es un tema que para algunos de ustedes no será nuevo, para algunos tal vez sí. Sin embargo, es importante que de tiempo en tiempo recordemos esto de lo que voy a hablar el día de hoy, y sobre todo porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena, va un poco de la mano, y es importante que nosotros regresemos a las bases, al fundamento, porque de lo que voy a hablar hoy, parte de esto está sustentada nuestra fe, está sustentada nuestro caminar como seguidores de Jesucristo. Ahora, todos tenemos una historia de vida, ¿verdad? Aquí, todos tenemos una historia. En esa historia, en ese libro que hemos ido escribiendo a lo largo de nuestra vida, nuestras vivencias, nuestras experiencias, en esa historia de nuestra vida hay partes de alegría, ¿verdad que sí? Hay partes de risa, hay partes de mucho gozo. ¿Te acuerdas cuando tal vez nació y tuviste en tus brazos a tu primer hijo o hija? Esa es una parte importante, ¿verdad? De gran alegría en tu vida, pero también ha habido partes de dolor, ¿verdad que sí? Ha habido partes de tristeza en la historia de nuestra vida, ha habido partes de decepción. ¿Cuántos aquí han sido decepcionados por alguna persona? Los que no, ¿cómo le hacen? ¿No salen a la calle o qué pasa? Están encerrados en un cuarto. Pero todos, tal vez una de tus decepciones fue aquel chico, aquella chica que tú tanto querías, y como dice aquella canción de mis tiempos, los que son de mis tiempos se van a acordar, aquella canción que decía la letra, llegando a la fiesta, ¿se acuerdan? A ver, complétela. Así alabaron y así adoraron, se ve besándome con otro. ¿Te acuerdas de esa canción?
Se acabó, decía, no, regrésame el retrato y que no sé qué tanto. A lo mejor a ti te pasó. Por cierto, ese grupo, esa banda Rostros Ocultos, yo estaba en secundaria y en la escuela donde yo estaba, una hija de uno de los integrantes de esa banda, pues ahí estudiaba y fueron a dar un concierto exclusivo era primaria y secundaria, me acuerdo. Padrísimo, más porque una de las hijas no sé ni de quién de la banda, pero ahí estudiaba. Pero bueno, tal vez te pasó así, ¿no? O tal vez hay errores en tu historia de vida que quisieras borrar, ¿verdad que sí? O momentos que no te gustaría repetir, o momentos que te gustaría repetir. Para mí me gustaría repetir mi luna de miel. Pero es que esas son irrepetibles. Luna de miel solo hay una, dicen, ¿no? Porque aún la segunda o tercera luna de miel no es lo mismo. Yo me acuerdo bien, pues, su pastor así como no me dejaba, me asombra. Se ve seriecito y todo, pero, ¿verdad? Luego para molestarla porque no le gusta que le... Entonces, exactamente, estoy alterando la atmósfera aquí. Entonces, tal vez en algún momento en tu vida tú has pensado esto. ¿Cómo quisiera regresar el tiempo como me gustaría y no haber hecho lo que hice o tomado la decisión que tomé? ¿Alguien aquí ha pensado, o así como un pensamiento, me hubiera gustado regresar, me gustaría regresar el tiempo, si se pudiera y cambiar esto? ¿Alguien? ¿Sí? A ver, cierra tus ojos. Vamos a hacer una dinámica. Piensa en algo que te gustaría que regresara el tiempo y que lo pudieras corregir. Rápido, piensa algo así. Y no es como para que te condenarte nada de eso, es un ejercicio nada más. ¿Ya pensaste en eso? Muy bien, perfecto, abre tus ojos. ¿Sabes qué me gustaría a mí regresar el tiempo? En aprovechar la oportunidad que cuando estuve en un colegio estudiando, aprovechar la oportunidad de haber estado allí y que no me hubieran corrido. Por burro y por relajamiento. De verdad, muchas veces yo pienso, ¿cómo me hubiera gustado? ¿Por qué no aproveché estando en ese colegio, mis padres haciendo tanto esfuerzo y digo, y a lo mejor ahorita mi vida sería diferente? Bueno, pero es un pensamiento, ¿verdad? Pero bueno, pues ya lo que pasó, ya pasó. Entonces, si me puedes ir siguiendo, Fer, por favor, aviéntame la primera imagen. Dice, no necesitamos una máquina del tiempo. Lo que necesitamos es un Dios que perdona, que redime y que reescribe una historia. Por eso les quise ese ejercicio, no de, ay, si hubiera una máquina de regresar. No necesitamos eso. Necesitamos un Dios que perdona, que redime y que reescribe una historia, nuestra historia. Vamos al primer versículo, 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero, ¿cómo pueden las cosas viejas que ya sucedieron convertirse en algo nuevo? Si ya sucedieron. ¿Cómo es posible que suceda eso? ¿Sabes cómo? Como dice el título de la enseñanza el día de hoy. Alterando. Alterando nuestro pasado. ¿Tú sabes lo que significa la palabra alterar? Lo vas a leer ahorita ahí en pantalla. Alterar significa cambiar el curso normal de algo, modificar su dirección o interrumpir lo que parecía definitivo. Léelo bien, ahí está. Cambiar el curso normal de algo, modificar su dirección o incluso interrumpir lo que parecía definitivo. Eso es
alterar. La definición así tal cual. Pero vamos a una definición práctica acerca de alterar. Esto es, cuando Dios interrumpe tu historia para escribir algo mejor. Es cuando lo inevitable ya no es tu destino, porque la gracia de Dios cambió el guión del libro de tu historia. Eso es alterar para efectos prácticos y de la forma como Dios lo ve. Cuando Dios tiene que interrumpir en esa historia que se está escribiendo de tu vida, ¿para qué? Para mejorar esa historia. Es como la historia que conté al principio de ese escritor, ¿verdad? Es como cuando llega Dios y tú dices, no, esto es inevitable en mi vida, así tiene que ser. Pero no, Dios dice, no, lo inevitable ya no va a ser tu destino. ¿Por qué? Porque mi gracia va a cambiar ese guión y tu destino va a ser un destino diferente. Eso es alterar para efectos prácticos. Ejemplo, una mujer que en su adolescencia, por la falta de experiencia, porque estaba joven, se embarazó y decidió abortar. Y esa mujer por años vivió con culpa, con mucha culpa, con remordimiento. Y cada vez que veía a un bebé, recordaba su error. Y decía, ¿cómo es posible que haya hecho eso? ¿Cómo estaría ahorita? ¿Qué sería ahorita si mi bebé, si yo lo hubiera tenido? Y todo el tiempo martirizándose, castigándose en su mente. Tal vez pensaba esa mujer que Dios jamás podría perdonar ese acto, pero resulta que un día ella conoce el amor de Cristo y ella entiende que no solo fue perdonada, sino que Dios viene, toma ese acto, toma ese pasado y comienza a alterar. ¿Y qué hace Dios? Toma esa experiencia, sana el corazón de esta mujer y ahora ella lidera un grupo de mujeres, de jovencitas en crisis que tal vez piensan abortar o algunas que ya abortaron, y entonces ella se convierte en una líder presentándoles al Dios que puede redimir, al Dios que puede restaurar y también ayudando a aquellas jovencitas para que no tomen una decisión como la que ella tomó. Entonces Dios toma esa experiencia, toma su pasado, toma eso que estaba escrito en la historia de su vida, la altera para empezar a reescribir algo mejor. Eso es. Mira, te cuento un testimonio. Hace muchos años, cuando yo vivía en Ciudad Obregón, Sonora, y yo pertenecía a una iglesia y servía en esa iglesia también, aunque ustedes no lo crean, yo antes no pensaba como hoy pienso. Yo antes era una persona, tenía poco de conocer a Cristo y era una persona muy dura en las cosas espirituales, ¿verdad? Era una persona muy condenadora, muy legalista. Entonces un día, una chica de ahí de la iglesia, servía en un área, no me acuerdo si eran niños o no me acuerdo en qué, llega y nos empieza a platicar a un grupito que estábamos ahí. Bueno, esta chica, les cuento, venía de una familia muy disfuncional, papá alcohólico, papá violento, papá irresponsable, se ausentaba por días y cuando decidía presentarse golpeaba a la mamá, a los hijos igual. Ellos tenían un negocio, pero quien llevaba el negocio era la señora, porque el señor se la pasaba en la tomadera. Y entonces, bueno, esta chica un día llega y nos empieza a contar y dice, ¿qué creen? Agarré el carro de mi papá sin permiso y le di un golpe. Y pues ahí está en la cochera y ahí está el golpe, yo no voy a decir nada y se empieza a reír y no, y se empieza como a estar orgullosa de lo que hizo. Y yo me acuerdo que yo me molesté y le dije, oye, pero eso no está bien. Tú deberías de decirle a tu papá lo que hiciste.
No, ¿cómo crees? No, 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 tú no sabes, no conoces a mi papá. No, 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 pues es que tú deberías hacerlo. O sea, no está bien. Y no está bien que estés como que riéndote Bueno, me enojé tanto que después fui y me acerqué con mi pastor. Le dije, pastor, pasó esto. Esta chica, yo creo que no debe de estar sirviendo ahí. Jamás. Nos contó esto y esto y esto. No está ni arrepentida siquiera. Yo creo que debería de disciplinarla. Y me acuerdo que el pastor se me quedó viendo y me dijo, Alain, me dice, ¿tú has vivido con un papá como el que ella tiene? No. ¿Tu papá es así, como el de ella? No. Al contrario, mi papá tipazo, o sea, nada que ver. Ah, se dio la vuelta y se fue. Me dejó así. Y me enojé todo lo demás. ¿Y saben qué pensé? Este hombre, yo no sé qué está haciendo, pastoreando. No está mal, como un pastor puede ser así, que no sé qué tal. Al tiempo se cumple lo que dice la Biblia. Con la misma medida que mides, vas a ser medido. Y esto pasó algo y se vinieron con todo conmigo, a rajatabla, duro. Y saben que ahí empezó Dios a tratar conmigo, con mi legalismo, con mi dureza. Y me enseñó Dios que la misericordia va por delante antes que cualquier cosa. Antes que cualquier cosa. Porque empecé yo a vivir la forma en la que yo era con los demás. No, nada más que ahora me tocó de este lado. Y dije, ah, caray, creo que yo no estoy bien. Creo que estoy yo siendo un poco duro. Y empezó Dios a enseñarme acerca de gracia, acerca de misericordia. Y no estoy hablando de justificar errores ni de no confrontar, pero sí de siempre primero poner la misericordia por delante. Y Dios me enseñó cómo yo puedo ayudar entonces a las personas en su error, en su pecado, cómo ayudarles a corregirlo, pero con misericordia y con la gracia de Dios. Y los que se dejan ayudar, pues gloria a Dios, y los que no, pues ni modo, ¿no? Pero entonces, hubo una parte en mi historia espiritual que yo era así, que yo fui muy duro. Yo salí de un instituto bíblico pensando que yo era muy chipocludo. Y que como yo había estado en un instituto bíblico, yo tenía el derecho de decirle a las personas y mandarlas al infierno. Así. Entonces, exactamente, de mandar fuego del cielo y que los consumiera, ¿no? Hasta que Dios me mostró que yo también era una persona propensa a caer en algo. Entonces Dios empezó a cambiar mi historia, a cambiar el guión de mi historia. De tal manera que si yo no hubiera pasado por eso, entonces yo hoy no fuera el ministro y el líder espiritual que soy hoy por hoy. Yo sería un ministro que se la pasa juzgando, condenando y mandando al infierno a las personas cuando no es mi papel, porque eso solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente versículo, Isaías 1:18. Dice, me encanta cómo empieza esta versión, dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice Dios. Así, a ver, vamos a resolver este asunto. ¿Alguien así alguna vez ha dicho, a ver, vamos resolviendo esto? ¿Cómo que, verdad? Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Déjame ahí el versículo, por favor. Dice, aunque sus pecados sean como la escarlata. ¿Qué es la escarlata? La escarlata es un color rojo intenso, muy brillante, que en la antigüedad era símbolo de lujo y de autoridad. Pero a la misma vez también era un símbolo de culpa y de pecado. Ese es el color escarlata.
Después dice, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí. El carmesí es un color muy difícil de remover. No es tan intenso, no es tan brillante como la escarlata, es un rojo más tenue, pero muy difícil de remover. Si tú tomas un color carmesí y pintas una prenda de vestir, complicadísimo que tú la puedas volver o quitarle ese color. Esa es la característica que tiene el carmesí. Es muy difícil de remover donde fue puesto. Entonces, pero dice ahí, vamos a resolver este asunto, dice Dios, aun si tus pecados son como el color de la escarlata, que simboliza culpa, pecado y autoridad, y aunque sean rojos como el carmesí, complicadísimos de remover, dice, yo los voy a hacer tan blancos como la lana y tan blancos como la nieve. O sea, Dios está diciendo, hoy queda resuelto este asunto. Ahí está. Hoy queda resuelto este asunto. Ahora, pareciera imposible que esto que dice ahí, que está escrito ahí, pudiera suceder. Pareciera imposible. ¿Cómo? ¿Cómo lo que yo hice? ¿Cómo Dios, el pasado que yo tengo, lo puede remover? Ya lo hice. Ya lo hice. Y hay evidencia de mi pasado. Hay evidencia, hay gente incluso afectada por mi pasado, por lo que yo hice. ¿Cómo será posible que Dios pueda hacer algo? Bueno, ¿quieres escuchar algo todavía más imposible humanamente hablando? Bueno, un error, una decisión, un pecado que ya fue hecho es parte del pasado. Por eso es pasado, porque ya fue hecho, ya fue cometido. Entonces, el único modo de alterar algo que ya fue hecho, ¿cómo sería? Algo que ya lo hice, ¿cómo sería la manera de alterar eso que yo ya lo hice? ¿Cómo sería la manera? ¿Sabes cómo? Cambiando ese pasado. Cambiando el pasado. Alain, pero el pasado no se puede cambiar. Lo leímos, no hay una máquina del tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, la Biblia habla una verdad, y es que Dios borra el pecado y lava nuestra culpa, nuestro pasado. Pero ¿cómo se hace si ya sucedió? Cambiando el pasado, o es decir, alterando el pasado. ¿Y cómo es eso, Alain? ¿De verdad eso es posible? Te lo voy a demostrar con la palabra. Ustedes han tomado vino, toman vino, de repente. La Biblia no dice que está mal tomar vino. La Biblia dice que tengas cuidado en qué estado te pone ese vino, ¿verdad? Cuidado, porque tal vez una copa de vino no pasa nada, pero tal vez para una persona una copa de vino representa un peligro, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso es otra cosa. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 2. Aquí vamos a leer el primer milagro que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, que tiene que ver con vino. Esto es cuando estaban celebrando unas bodas, ¿sí te acuerdas? ¿Sí? En todas las bodas dan vino, ¿verdad? De la mayoría de las bodas. Bueno, ahí también daban vino. Entonces dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús, sus discípulos, y durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Siguiente, por favor. Apreciada mujer, le dijo Jesús, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan
lo que Él les diga. Importante, ¿verdad? Que María les dijo a todos, hagan lo que Él les diga. Siguiente versículo. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. ¿Ves? Pensaban cuando leían que una tinaja era algo así, ¿verdad? No. Ahí está. Hasta 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Y una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Regrésame una antes, por favor. Ahí. Dice, así que los sirvientes probó el agua que ahora era vino. Tú dices, qué suave, el agua se convirtió en vino. Ok. Yo me puse a investigar cuál es el proceso para que un agua se convierta en vino. ¿Cuál es el proceso natural? Primero, pues tiene que haber una cosecha de uvas. Ya que está la cosecha de uvas, se ponen a fermentar entre 7 a 21 días. A fermentar. Después llega un momento de maduración o añejamiento que puede tardar de meses o hasta años, dependiendo. Y después viene un proceso de filtrado. Y bueno, en total, el vino puede tardar, para que sea vino, puede tardar desde o 2 meses de proceso o a varios años, dependiendo del vino que quieras obtener. A ver, si todo esto tiene que pasar de proceso para que el vino sea vino, pero ahí dice que dijo, lleven tinajas con agua, llévenselas al maestro de ceremonias y cuando se las llevó ya era vino. ¿Cómo? ¿Cómo? No pasó por un proceso. El vino, escucha, solo es vino si ha pasado tiempo. Para que tú puedas poner una copa de vino, tú piensas, esto que estoy virtiendo aquí debe tener un pasado. Para que hoy pueda ser vino, debe tener un pasado. Fue uvas, después fue agua, ahora es vino. Necesita forzosamente tener un pasado. Pero el vino del primer milagro de Jesús no tuvo un pasado. No tuvo un pasado para envejecer y que se pudiera convertir en vino. No tuvo un pasado. Fue instante. Entonces, ¿cómo pudo hacerse vino sin un pasado? ¿Sabes qué tuvo que pasar? Le tuvieron que dar un pasado. Jesús le tuvo que dar un pasado para que pudiera convertirse en vino. Ahora sí, Fer, ponme la siguiente. Escucha, si Dios puede dar un pasado donde no había pasado, de la misma manera puede borrar un pasado donde sí había un pasado. ¿Qué te quiero decir con esto? A ese vino se le tuvo que dar un pasado que no tenía pasado para que pudiera ser vino. Si Dios puede hacer eso, si Jesús puede hacer eso con algo que no tenía pasado, puede borrar un pasado donde sí había pasado. Lo puede borrar. Esa es la forma. Por eso yo te decía, pero Dios puede borrar mi pasado. Si ya está, ya lo hice, hay evidencia de ello. Sí, porque si Dios puede dar un pasado donde no había, Él puede borrar un pasado donde sí hay pasado. Entonces, tal vez piensas, pero Alain, o sea, ¿cómo? Si yo lo viví, yo me acuerdo de mi pasado, las personas se acuerdan de mi pasado. Sí, eso es en un plano terrenal. Pero en un plano divino, tu pasado ya fue borrado.
en un plano divino, o incluso te pueden dar un nuevo pasado con la finalidad de cumplir un propósito, tal como lo hizo Jesús con el vino. Le tuvo que dar un pasado para que pudiera ser vino. Por eso Jesús, cuando llega aquí a esta tierra, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo? A ver, hemos caminado bajo parámetros terrenales, es decir, un pasado que no puede ser borrado terrenalmente. Pero cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado, Él está diciendo, pero yo traigo un reino nuevo. Y en ese reino, el reino de los cielos, ¿qué crees? Tu pasado sí puede ser borrado, tu pasado sí puede ser alterado, tu pasado puede cambiar. Incluso si no tienes pasado, te doy un pasado para cumplir un propósito. Esto es el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso tú y yo no debemos ser personas que caminemos bajo las leyes y principios terrenales, sino caminar bajo los principios celestiales del reino de los cielos. Jesús dijo, ya no está lejos, ya se acercó a esta tierra. Por eso dice la Biblia, tú y yo no somos de esta tierra, andamos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Por eso dice, tú eres como un embajador aquí, no perteneces a este lugar. Ay, entonces soy extraterrestre. Pues en cierto modo sí, pero no los extraterrestres que conocemos o que nos pintan. ¿Por qué? Porque mi reino no está aquí, mi reino está en los cielos y yo aquí solamente soy un representante, un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Por eso si yo leo que mi pasado puede ser borrado, que mi pasado puede ser perdonado, que mi pasado puede ser alterado, yo lo creo, porque esa es la forma como se vive en el reino de los cielos. Tal vez aquí en la tierra a ti te dicen, no, eso no puede ser perdonado lo que tú hiciste. Ese pasado, esa larga lista de pecados que llevas, no pueden ser borrados, es demasiado. En este reino terrenal no puede, pero en el reino de los cielos, eso ya fue borrado, eso ya fue perdonado, eso ya fue olvidado. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, como para recordarle un poco de nuestro pasado, ¿sabes qué hace Dios? Se queda viendo y dice, ¿de qué estás hablando, Dianita? No, sí, es que yo y que no sé qué, no sé de qué me estás hablando. De verdad, no lo sé. ¿Por qué? ¿Será que Dios tiene mala memoria? No. Es que cuando Dios perdona, Dios borra y Dios olvida. O sea, para Él nunca pasó. Para Él nunca pasó. Para ti, para mí sí pasó. ¿Por qué? Porque regresamos y recordamos, en nuestra mente quedó registrado ese error, esa decisión, quedó registrada, pero para Dios no. Por eso cuando yo llego, Señor, perdóname, yo sé que hace un año, y Él va a decir, ¿de qué me estás hablando? Acuérdate, hace un año yo, ¿cómo me puedo acordar de algo que no hiciste? Y tú estás, pero es que yo sí me acuerdo, pero yo no, dice Dios. Yo no me acuerdo, porque para mí nunca lo hiciste. Qué tremendo, ¿verdad? Qué increíble que esto suceda espiritualmente en nuestras vidas. Siguiente versículo, por favor, ya estamos terminando. Hebreos 8:12 dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué Dios no se va a acordar? Pues porque para Él nunca los cometiste. Para Él nunca los cometiste. Para mí como ser humano, no, yo sí me acuerdo de mis errores y me acuerdo más los errores de los demás, ¿sí o no? A ver, mujeres, voy a poner en modo chicharito. Interesante. Mujeres, hace unos años, ¿te acuerdas perfectamente
Cuando tu pareja, tu esposo, tu novio, no te abrió la puerta del carro justo en ese restaurante a tal hora. ¿Sí no te acuerdas? Así somos. Nos acordamos más de los errores de los demás que los nuestros. Pero Dios no es así. Eso es porque tú y yo caminamos en un plano terrenal cuando actuamos de esa manera. Si Rocío me pidió perdón por algo y yo la perdoné, yo jamás debería por qué volver a tocar el tema. No debería de hacerlo. Ni en nuestros momentos de conflicto. Porque se supone que yo ya la perdoné. Ah, pero cuando estamos enojados, empezamos a escarbar. Bueno, Dios no es así. Dios dice, yo perdonaré tus maldades y nunca más me voy a acordar de ellas. Entonces, cuando yo vengo de religioso y queriéndome sentir mal conmigo, Señor, pero es que yo soy un cochino pecador, y es que yo hice, Dios va a decir, ¿de qué me estás hablando? Yo no veo eso. Sí, es que me acaban de decir que yo esto y que yo me recordaron. Dios dice, pues yo no sé de qué me estás hablando, porque yo solo veo de aquí para adelante. Eso es Dios, eso es Dios. Jesús no vino a recordar tu pasado, Él vino a redimir tu pasado. ¿Por qué tú te acuerdas de tu pasado? Si Jesús ya no se acuerda, sino que Él redime tu pasado, ¿por qué constantemente estamos trayendo el pasado a nuestra memoria? Una cosa es que alguien te lo esté recordando y dices, bueno, pues ¿cómo controlo eso? Que me lo recuerden, pero que tú te lo estés recordando a ti mismo. Es una autoflagelación eso. Si aún sigues atado a tu ayer, no es porque Dios no te haya perdonado, es porque tú no has soltado el pasado. No lo has querido soltar. Ahí está. Y te voy a decir algo. Tu pasado constantemente va a venir a hacer esto en tu vida. Y ayer, ¿te acuerdas? ¿Te pasa? Hay días que yo me levanto y estoy en el día y ¿me dejas entrar? ¿Quién es? Soy tu pasado. Y si yo le abro la puerta, me engancho. Y voy a pasar un tiempo con Dios y voy a llegar con Dios a decirle, ay Señor, hoy vengo a tu presencia. Soy un pecador de lo peor. Y Dios, ¿cómo? A ver, ¿qué te pasa? Ah, es que le abrí la puerta a mi pasado hace rato. Y lo que ya había perdonado, hoy vuelvo a recordárselo a Dios. Pero como Dios, para Él nunca pasó, Él dice, yo no sé de qué me estás hablando. A mí háblame de hoy y para adelante. Entonces, hoy Dios nos dice, deja de mirar atrás. Yo ya no veo tu pasado, yo ya lo eché al fondo del mar. Yo lo que veo hoy es tu propósito. Hoy lo que veo es tu destino. Hoy lo que veo es lo que puedo hacer contigo. Eso es cuando nosotros tenemos que acercarnos a Dios de esa manera. Señor, háblame acerca de mi propósito actual. Háblame acerca de mi destino que está hacia adelante. Háblame acerca de lo que tú quieres hacer conmigo. Háblame de eso. No de lo que hice atrás, porque eso ya fue redimido. Entonces ponme la siguiente, por favor. Fer. Dice, cuando te acercas a Dios a mostrarle lo que fuiste o eres, escucha, Él te mostrará lo que puedes ser. Ok, tú te atreves a acercarte a Dios, a mostrarle lo que fuiste o lo que hoy eres, ¿sabes qué Dios va a hacer? Te va a mostrar lo que puedes ser. Yo no te voy a decir, pobrecita Rosy, sí, mi hijita tan pecadora, pero no te preocupes, no. Te voy a decir, a ver, vamos hablando hacia adelante. Te voy a decir lo que tú puedes hacer.
No me quites el tiempo diciéndome lo que fuiste y lo que no, no. Vamos hablando de lo que viene adelante. Así es Dios. Así que yo les dije que esto es un tema no nuevo, pero es importante recordarlo de tiempo en tiempo. Porque tenemos un adversario que constantemente nos va a querer apartar de la gracia, de la misericordia, del perdón y de la redención. Ahora, esto es un fundamento, pero hay algo que sigue después de esto. Porque no solo es que suave, Dios no se acuerda, Dios me perdona, Dios... No, también hay algo que después sigue, pero eso yo creo que lo vamos a hablar el siguiente domingo. Pero esta es una base que tú debes de entender de parte de Dios. Porque si tú no entiendes esto, te digo algo, no vas a llegar a tu destino. No vas a caminar en el propósito de Dios. Porque tu pasado te va a seguir atando. Te va a seguir atando. ¿Por qué personas no llegan a lo que Dios tenía para sus vidas? Si eran buenas personas, si caminaban con Dios, porque nunca soltaron su pasado, porque siempre les recordaban su pasado. El enemigo, el mundo, o a veces hasta en las mismas iglesias. Y entonces la persona, mi pasado, mi pasado, mi pasado, mi pasado, no llegaron. No llegaron. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? Iban caminando hacia la tierra prometida, como los enanitos de Blancanieves, ¿verdad? Y de repente, un día voltearon y, ay, ahí en Egipto comíamos carnita, estaba suave. Aquí estamos, camine y camine. Y el mismo alimento todos los días. ¿Qué sucedió con esa generación? No llegó a su destino. Bueno, a los 40 años, cuando deberían que ser 40 días. Tú decides con qué velocidad quieres llegar a tu destino, a tu propósito. Depende si sigues pensando en tu pasado. Y escucha, pasado ahorita lo estoy hablando en un contexto como enfocándonos a lo no tan bueno, pero a veces también lo bueno de nuestro pasado también nos detiene. También lo bueno, también tus éxitos a veces te detienen. Pero Dios lo que quiere es que no solo no recordemos el pasado, y no me refiero a nuestra mente siempre va a estar, pero en nuestro corazón, que ya no recordemos, que ya no estemos atados al pasado, ni a lo de lo malo ni a lo bueno, porque la Biblia dice que Dios tiene cosas nuevas todo el tiempo para nosotros. Vamos de gloria en gloria. Las glorias pasadas, pues gloria a Dios, pero hay glorias nuevas para nuestra vida. Y en eso tenemos que enfocarnos. Entonces, si puedes cerrar ahí tus ojos.